voy a ir hablando mientras la gente se sigue conectando. Primero que todo, muchas gracias por aceptar esta invitación, por atreverse a probar conmigo y con todo mi equipo toda esta nueva estructura que es ahora empezar a transmitir directamente desde la página de Ahabat, ¿ok? Ya no es, sino que estamos empezando a utilizar nuestra academia, nuestra plataforma y todos estos pequeños logros que el universo nos entrega bajo la gracia y la magia de ese hombre carismático que nos ha dado tanto impulso y nos ha soportado y nos ha ayudado a llegar a este campo que es Jason, que para los que ya han tratado con él saben que pues es un caramelo que vive derretido como la miel, pero se empalaga como los dulces. Entonces todo eso es válido y está muy chévere. Así que si hoy tenemos algunos altibajos y tal, nos los van a perdonar, se los vamos a perdonar. Primero que todo, quiero contarles, este es un taller que tiene dos objetivos fundamentales. Un objetivo general que es mostrarte y decirte que digas conmigo, basta ya, basta ya. O sea, no hay necesidad de pasar por conflictos, por enfermedades, por caos, por situaciones. Te voy a mostrar cómo si es ese comportamiento psicosocial, ese fundamento emocional, el que hace que estemos en crisis, en problemas, en angustias, en enfermedades y en adicciones que tanto hemos trabajado en olvidar. La magia existe desde esa esencia pura. Vamos a reconocer en este taller que somos el 99% animales y que esa esencia animal nos gana el 99% de las veces, pero que ese 1% es divino y que lo que necesitamos es aprender a conectarnos con el regocijo de la divinidad para que todo aflore de manera perfecta. No es difícil, porque podríamos pensar es que es el 99% contra el 1. Sí, pero es el 1 de la divinidad, ¿ok? Contra el 99 del animal. No es lo mismo un gato salvaje que un gato domesticado y criado en el estrato 6. Así de simple. Entonces, esto es lo que vamos a aprender. Vamos a tener 15 clases durante los martes. Es decir que todo lo que te estoy pidiendo son 15 horas. 15 horas de tu vida para que no falles a él. Voy a poner reglas en el juego. Reglas en el juego que son, la grabación va a quedar y la vas a poder entrar a ver al curso porque es gratuito. La vas a poder ver, no la vas a poder compartir. Pero este taller lo puedes compartir con todo el mundo que tengas. Aún estás a tiempo de escribirle allí a tus amigos, a tus familiares, a tus estudiantes, a tus pacientes, a tus clientes, a todas las personas, porque no es un taller de tecnología puramente espiritual. Es una develación de eso que ya es hora que conozcamos, de saber qué comportamiento es el que produce los resultados que yo termino teniendo en la vida. Y por eso es que lo vamos a hacer con magnitud, para poner en práctica con cosas sencillas. Entonces aún estás a tiempo de coger tu celular, compartir el copy con el video y decirle, aún te puedes conectar, aún puedes verlo y aún lo puedes disfrutar. Bien, una vez empieces, voy a hacer un juego esquizofrénico. Me voy a explicar. Ese juego esquizofrénico consiste en que mi nombre es Roger Murillo para quienes no me conocen y de formación académica yo soy psicólogo y soy trainer en programación neurolingüística. Es decir, soy una persona que sabe hablar al sistema neuronal de tu cabeza para cambiar eso que tú ves y crees que es una realidad, eso que tú oyes y crees que era exclusivamente para ti, o eso que tú piensas y te conviertes en la víctima y te esclavizas en ello. Entonces lo vamos a aprender a cambiar. Entonces lo que voy a hacer es un juego esquizofrénico y desde hoy voy a empezar a hacer unos cambios en esa estructura mental.
En esa estructura mental que al final de las 15 clases tú vas a descubrir que tienes el cambio, que hay un resultado efectivo en tu vida. Entonces, la invitación es que no faltes a ninguna. Si en la lista, que la revisaré al día siguiente, veo que faltas a 2 de esas clases, pues simplemente con el dolor de mi alma, por tu propia salud, porque entenderé que elegiste quedarte con todo ese infierno o todo ese caos o toda esa realidad que crees tener, pues lo voy a respetar diciendo, tienes derecho a quedarte con ello y te lo voy a permitir y yo me voy a permitir la oportunidad de fluirlo, ¿listo? Para que generemos un compromiso y lo puedas agendar allí permanentemente. Las primeras 4 clases vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el cuerpo, con nuestra estructura física, para luego meternos en ese mundo y darnos cuenta qué es lo que hacemos. Es importante esto que vamos a aprender hoy y en las siguientes 3 clases, para que después en las siguientes 11 entiendas todo y digas, oh, la caché, la caché, la caché, la cogí, la entendí, me liberé, me la comprendí y fluí con ella por completo. Bien, ya tuvimos una clase que, pues, por tecnología no quedó grabada. Oh, sí, pero pues finalmente era una introducción bonita y hoy voy a hacerles un pequeño resumen. ¿Okay? Ese pequeño resumen es, nosotros somos Ahabad. Ustedes están viendo en este momento en su pantalla, ¿ven la pantalla? Ok, ahí tenemos Ahabad. Y Ahabad es una palabra hebrea que significa amor. Era la palabra predilecta del Maestro Jesús. Cuando a él sus discípulos, sus íntimos, sus amigos le cuestionaban, pero ¿por qué está haciendo eso? Él decía por Ahabad, por amor. Cuando Jesús murió, le hicieron unos exámenes específicos y descubrieron que en el cuerpo de Jesús lo único que existía era unos ligeros gramos de estroncio en las muñecas de sus brazos, que probablemente no era propio de él, sino de los mismos clavos o de las pequeñas bacterias que ya habían ingresado. Pero era un hombre completamente sano, porque aplicaba el concepto de la Jabá. Entonces vamos a hablar de por qué las emociones matan y enferman. ¿Sí? ¿Por qué esas emociones matan y enferman? Las emociones, ¿sí?, tienen una ruta de producción específica. Específicas en que se basan primero en lo que yo veo. Yo veo con mis ojos. Y con eso yo doy un significado a eso que yo veo. Fulanito me está haciendo mala cara. Sutanito está torciendo la boca. Perencejito tiene un dolor. Pero esto es lo que yo estoy viendo. Eso que yo estoy viendo, yo lo escucho también. Es una información que puedo escuchar. Escucho la fuerza con que camina, el desgano con el que camina, la debilidad con que camina, y eso me permite construir un pensamiento. Con ese pensamiento que digo, claro, está enfermo, está malacaroso, está molesto, molesta conmigo, no tiene ganas, no tiene voluntad de hacer las cosas, yo me creo una historia. Y esa historia que yo me creo, la traigo a mi corazón y le genero un sentimiento. Y digo, todo este esfuerzo que yo doy para que la gente no me dé nada. No, qué vaina. Y me genera un sentimiento. Y ese sentimiento yo lo bajo abajo a mi ombligo, 4 dedos abajo, y lo convierto en una emoción. Y digo, tienes razón, o sea, qué frustración esta situación. Y eso me frustra y me dobla los hombros y me quedo viviendo la frustración. Y eso es puntualmente lo que vamos a aprender a cambiar. ¿Por qué las emociones matan y enferman? ¿Listo? Bien, ahora quiero que veamos un pequeño resumen. La semana pasada hablábamos del estrés y les mostraba cómo el estrés, que es la enfermedad crónica del momento, del gran instante, al que toda la ciencia le ha dedicado un montón de horas de investigación, de trabajo, de fuerza, pero
no llegamos a un resultado efectivo. Y no llegamos a un resultado efectivo porque resulta que para generar el estrés, nuestro cerebro tiene que entrar en un estado de alerta. Es decir, el cerebro, que es un órgano maravilloso, un músculo y un órgano excepcional, entra en una situación de crisis. Y cuando entra en esa situación de crisis, el cerebro deja de ser un órgano para convertirse en un ministerio de defensa. Un ministerio de defensa. Pero la pregunta es, ¿por qué y para qué necesita una persona un ministerio de defensa? ¿O cuándo una persona necesita un ministerio de defensa? Y pues sobra tiempo para decirnos cuando uno se siente atacado, ¿cierto? Cuando uno se siente perdido, débil. Entonces nuestro cerebro deja de actuar como un músculo y un órgano que nos puede potenciar para convertirse en alguien que se dedica a cuidarnos, a protegernos todo el tiempo. Esto es lo que suele suceder. Entonces, como la conexión del cerebro es con las células nerviosas y con el sistema nervioso, pues el cerebro coge toda esa información y ¡fum! Rapidito la reparte a las células nerviosas y les dice, paren absolutamente todo. Como han hecho simulacros en sus casas, en sus viviendas, en sus países, han hecho simulacros y uno está concentrado haciendo una tarea y suena el silbato del simulacro y toca soltarlo todo y salir corriendo y meternos afuera en el parqueadero, ¿cierto? Y cuando uno regresa, regresa como en otra sintaxis, que era lo que yo estaba haciendo, ay, eso ya lo hago más tarde y empiezo a hacer unos cambios. Entonces, lo que hace el cerebro es eso mismo, un simulacro rápido, le manda a las células nerviosas información y las pone en otro estado. Entonces concluíamos que el estrés son pequeños cerebros a través del cuerpo. Bien, pero dijimos también en el taller anterior que hablaríamos esta vez de adrenalina. Entonces aquí tenemos a Isun. Isun es una palabra hebrea también que traduce balance, equilibrio. Y es el nombre de mi técnica, una técnica que tiene 25 años de investigación. Yo no he trabajado con humo y no he trabajado con ilusiones ni con nada. He trabajado con esa práctica desde la esencia. Y Sun trabaja con el corazón de los seres humanos. Entonces, lo que hace es mostrarnos cómo es que yo cojo mi ritmo cardíaco y lo ignoro, o yo cojo mi ritmo cardíaco y lo agradezco y fluyo con él. Pero ese equilibrio, estabilidad. Lo contrario a ese equilibrio, pues es nada más y nada menos que estrés. Pero el estrés es una advertencia de peligro. Estrés es que yo ya me desconecté de mí. Ojo, yo ya me desconecté de mí. Y empecemos a observar que mi cerebro dejó de ser ese músculo para ser el Ministerio de Defensa. ¿Okay? Ahora está en alerta protegiéndonos. El sistema nervioso dejó de ser una fuente de electricidad para convertirse en una fuente de protección, de soldados vigilantes. Algo así como cuando yo estuve en Cuba y había temas que no se podían hablar. Yo decía, ¿pero por qué? Dicen, es que uno aquí no sabe quién va con Fidel y quién va contra Fidel. Entonces es mejor no decir porque no se sabe qué podría costarle en esas frases. Entonces así se convierte el sistema nervioso. Y por eso cuando el cuerpo entra en ese estado y entramos en el estado de alerta, ¿okay? En un estado de emergencia, en un estado de crisis, el Ministerio de Defensa comienza a actuar y entonces hace uso de unas glándulas que se llaman adrenales. ¿Okay? Las adrenales, ojo, esto es súper importante que lo captes, que me lo comprendas. Las adrenales son unas glándulas pequeñas que producen hormonas esteroideas. Óigame en esta cosa, mire, las adrenales, ¿ok? Adrenal,
que tiene que ver de fluir, ¿ok? Son glándulas, no células, pequeñitas que producen hormonas esteroideas. ¿Han oído hablar alguna vez de esa palabra esteroidea o no? ¿Han escuchado por allá? Ay, es que el hijo mío, el hermano mío ahora va al gimnasio y toma esteroides. Y con esos esteroides se vuelve Hulk, ¿no? Más poderoso, le surgen mejores músculos, se le construye mejor toda la estructura de su cuerpo. Esteroides es sinónimo de poder ganar más de algo, multiplicar mi esfuerzo en un 300 por algo. Pero ¿por qué nuestro cerebro se pone a preparar esteroideas? ¿Ok? Esas hormonas. Para producir, esas hormonas se llaman epinefrina y norepinefrina. La epinefrina es una bomba atómica, y quiero que así lo apuntes, es una bomba atómica. Y más adelante te voy a mostrar por qué. Seguramente si aquí hay personas que trabajan en el medio de la salud, médicos, enfermeras, saben muy bien lo que hace la epinefrina y que es el arma secreta del 90% de los médicos en las clínicas para salvar a una persona en una situación extrema. ¿Okay? Entonces no estamos hablando de una bobadita. La epinefrina y la neropinefrina nos ayudan a controlar los latidos del corazón. Es decir, que cuando el Ministerio de Defensa dice peligro, nuestro corazón hace pam, 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 y aquí aparecen unas cosas que le dicen más despacio, más rápido, más de esto, menos de esto, contrólate, ¿ok? Y empiezan a hacer un pequeño control. Pero para que no nos quedemos ahí en eso, hablemos un toquecito de qué es epinefrina. La epinefrina es la misma adrenalina. ¿Has oído hablar de adrenalina? Entonces vamos a jugar. La adrenalina es eso que dicen, uy, tenemos un familiar en crisis que está a punto de morir, o tenemos una situación extrema en el trabajo y además somos súper orgullosos, orgullosas. Es que yo funciono muy bien bajo presión. Ahórquenme más que yo así funciono perfecto. ¿Entiendes? No, es que pruébenme y verá cómo es que yo funciono de divino en esto. Entonces quiero que juguemos y pensemos que nos vamos de paseo, que todos elegimos irnos de paseo y nos subimos en un bus. Y vamos de paseo de una ciudad a otra y de pronto en la mitad del camino, cuando al lado solo hay naturaleza y del otro lado solo hay agua, el bus se pincha, ¿okay? Se estalla y quedamos sin una llanta. Al ir a cambiar la llanta, por alguna razón se fracturan dos pernos, que son esos tornillos que apretan la llanta. ¿Okay? Y el carro se desestabiliza en un eje y no lo podemos mover. ¿Okay? Allí entramos en un estado de controlar los latidos del corazón. Todos empezamos, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Nada, usemos los celulares y pidamos ayuda. Pero estamos en la mitad de la nada y no llega la señal. Como no llega la señal, pues no logramos comunicarnos con nadie. Y quedamos en, el pueblo siguiente está a 2 horas y el anterior que dejamos está a 4 horas y media. ¿Para dónde cogemos? ¿Okay? No sabemos cómo es y cómo, hacia dónde coger. Además está muy caliente, no invita a poderse movilizar. Pero tenemos la opción de esperar a ver si pasa otros carros y alguien que nos ayude, que nos permita, pues otra flota, que nos permite, nos regale un perno para poder quitarle un perno a cada llanta y diseñamos una serie de estrategias. ¿Sí ve? Empezamos a pensar cómo nos vamos a proteger, cómo nos vamos a defender. ¿Estamos? Entonces aparece la adrenalina. Yo ayudo y hacemos fuerza para poder levantar el carro. Y hay gente que dice, no, yo podría irme caminando y entonces vamos, ¿quién más se viene conmigo? Y hay alguien que dice, yo, ¿entiendes? Pero hay alguien que no tiene esa misma fuerza y le dice, no, pero acuérdate que tú tienes problemas de azúcar y tienes que comer a horas. Ay, sí, entonces no puedo ir.
y empiezan a aparecer estos controladores. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. ¿Va chévere o no? Uy, qué bien esa manito, Erika, gracias. Muy bien. Entonces, se nos empieza, esa adrenalina, que es un neurotransmisor, es una información nerviosa que bien va por el sistema nervioso, nos produce primero una contracción de los vasos sanguíneos. Y aquí quiero aclararles, miren, es una contracción que produce presión alta o tensión alta. Médicamente y en internet y en las clínicas eso es lo mismo. Pero yo quiero mostrarte hoy que eso no es lo mismo. Cuando hablamos de tensión alta hablamos de algo que hace esto, ¿ok? Algo que hace esto. Tensión alta es hacer esto, ¿ok? Esto, tensionar, tensionar, tensionar. Es decir, que todos mis músculos, incluyendo los de mi corazón, se tensan, se tensan, se tensan, se tensan. Y presión es que es esto, ¿ok? Que empiezo a presionar, a doblar más. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando yo decido entrar en el estado de alerta, en ese estado de angustia, por esa fantasía que yo diseñé, yo hago un trancón, ¿ok? Yo hago un trancón. No se me está olvidando el ejemplo del bus, me voy a ir a otro momentico. Entonces, ¿cómo es ese trancón? Recuerda que mi corazón recibe sangre, ¿cierto? Y la oxigena, y esa sangre sube primero a mi cerebro y desciende y empieza a repartirse por todo el cuerpo, y luego allí sube una sangre que ya viene con esas toxinas y residuos para volver a ser purificada, ¿cierto? Ese circuito se está cumpliendo, pero de pronto a mí me da por ponerme un dedito aquí y trancarme la yugular, en el ejemplo. ¡Pum! Me tranco la yugular. Entonces, ¿qué pasa con la sangre que salió del corazón? ¿Listo? Sube y encuentra un trancón, ¿sí? Un trancón. Ese trancón ahora no fluye y la sangre que va subiendo se amontona, pero la que va descendiendo empieza a descender más lento, ¿cierto? Porque el torrente que lo acelera ya perdió la velocidad y empieza a ir más lento y se empieza a generar una tensión, empieza a ir más lento, ¿ok? Pero aquí empieza a generarse una presión. Alguien quiere empujar para poder hacer que suba esta sangre. Entonces una parte de mi cuerpo queda empujando, empujando y la otra tratando de avanzar hacia abajo. Pero como el corazón continúa funcionando, él vuelve y bombea la sangre que le llegó y presiona más y manda. Y yo empiezo a generar un trancón que anuncia que hay un caos, que me tengo que defender, que tengo que actuar. Entonces, para el cerebro, yo entré en peligro. Yo entré en peligro.